Uno siempre tiene un horizonte, ¿no? Cuando está escribiendo un libro, aparte de la intriga y de la anécdota, ¿no? Como si hubiera siempre una cuestión que uno intenta entender mientras escribe la novela, ¿no? Bueno, siempre es un desafío publicar un libro, porque uno hasta que el libro no empieza a ser leído, nunca sabe muy bien cómo es el libro, la verdad, ¿no? Pero cuando han pasado tantos años, también se genera, no digo una expectativa, pero como un suspenso, digamos, y entonces también eso hace que la pobre novela cargue con una responsabilidad suplementaria, ¿no? Que es no desanimar o no decepcionar. Después, sabemos, las obsesiones son lo que uno menos nota de su propia vida, ¿no? Son los demás los que perciben que uno tiene ciertos tics y ciertas manías y ciertas ideas fijas que se repiten, ¿no? Uno las vive con naturalidad porque las considera parte de su propia personalidad. Muy difícil, porque detrás de eso estamos diciendo que esa sensación de ser extranjero también es una sensación existencial, ¿no? No solamente se da cuando uno está en el extranjero, a veces en situaciones sentimentales muy definidas o situaciones de pérdida también uno tiene esa sensación de estar desacomodado respecto a la realidad, ¿no? Primero, yo tengo que aclarar que mi relación con Estados Unidos y con la cultura norteamericana ha sido siempre una relación de admiración, ¿no? Admiración por la novelística norteamericana, por la literatura norteamericana, por el cine norteamericano, por el jazz. De modo que mi relación con Estados Unidos es una relación que yo creo que es bastante parecida a la que tienen los éxitos de mi generación, ¿no? Saer o Puig, digamos, que es una relación de distancia con el Estado norteamericano y con su política y mucha fascinación por lo que podríamos llamar el mundo cultural norteamericano. Pero también la idea de la semejanza. ¿Qué quiere decir que alguien es igual a otro, ¿no? Un poco esa intriga, ¿no? ¿Qué quiere decir ser parecido a otra persona? Bueno, en principio yo tengo una especie de percepción de la Argentina en términos de la ciudad de Buenos Aires. Es como si la ciudad de Buenos Aires fuera para mí el horizonte del país, ¿no? Conozco bien la Argentina en general, pero digamos he vivido siempre en la ciudad, en Buenos Aires, y desde luego es una ciudad extraordinaria. Como dijo Malraux una vez que fue ahí, ¿no? Parece la capital de un imperio que nunca existió. Hay biográfico en el sentido de haber hecho una experiencia de 15 años enseñando en Estados Unidos en universidades diversas, y esto ha sido condensado en 6 meses. Digamos, son 6 meses el tiempo que duran los hechos de la novela. Pero muchos hechos que viví a lo largo de esos años están aquí condensados, ¿no? Esa es una primera cuestión. Y luego he trabajado en este libro con algo que yo llamo, no sé todavía bien cómo llamarlo, como si uno estuviera haciendo una casa y usara piedras que vienen de otro lugar, ¿no? Fragmentos de la realidad llevados de un modo, diría yo, directo. Por ejemplo, efectivamente yo conocí a un detective privado en California, ¿no? Y entonces tomé la figura de ese detective que yo había conocido, con el que había tenido un par de encuentros, y lo puse en la novela. La idea es cómo funciona un hecho real, un acontecimiento vivido, cuando uno lo mezcla con la ficción. Por ejemplo, tengo muchas ganas de escribir una novela con la historia de mi abuelo paterno, ¿no? Que yo conocí, que se llama Emilio, ¿no? Y que era un personaje del que yo tengo un recuerdo muy tenso, muy emotivo, ¿no? La historia de él es la historia que me gustaría contar, ¿no? Porque él viene a la Argentina y es ingeniero, digamos, viene a Argentina y instala una estación ferroviaria. Lo cierto es que él va a Italia y trae de ahí una mujer con la que se va a casar, ¿no? Y ya hay una historia ahí, porque cuando él va, esta mujer, que es mi abuela Rosa, bellísima, tenía un novio en Italia. Pero mi abuelo arregla la situación con el padre, parece. Lo cierto es que mi abuela viene no no muy divertida, digamos. Y se instala en ese pueblo de La Pampa, esa mujer, que era de Turín, ¿no? Y tienen entonces una hija, que es mi tía Gina, tiene una hija, y luego cuando mi abuela queda embarazada de mi padre, a mi abuelo se le ocurre mandarla a tener el hijo en Italia, ¿no? Que no sería nada raro si no fuera que eso, mi padre nació en septiembre del 1915, o sea que la manda en medio de la guerra, ¿no? Es una decisión demencial, ¿no? Porque estaban los submarinos, era una situación. La pone en un barco y la manda. Italia entró tarde en la guerra. De la guerra del 14, Italia entra en el 15, casi en septiembre, yo creo, ¿no? Lo cierto es que cuando estalla la guerra, él queda desconectado de mi abuela. Y entonces
hace una cosa increíble también. Decide ir voluntario.